Muy buenas a todos, les habla Josías. Vamos a seguir con un ejercicio de subespacios vectoriales y vamos a ver qué nos da esto. Esto es un ejercicio bastante común que suele salir en muchos exámenes y es cuando nos da varios ítems y nos pregunta ¿será que todos estos son por separado ahora? Espacios vectoriales sobre R3, por ejemplo, en este caso. Espacios vectoriales de R3, perdón, sobre los reales. Bueno, entonces vamos a por el primero ya porque no quiero perder el tiempo de todo el mundo ahora. Nosotros sabemos o tenemos que saber que siempre que tengamos planos, rectas o hiperplanos por el origen, siempre que tengan al origen, ¿verdad? Al vector nulo, vamos a tener que eso va a ser un subespacio vectorial de los reales con las operaciones usuales, ¿verdad? Siempre que tengamos esas condiciones, tenemos un subespacio vectorial. Entonces en el primer caso yo solo tengo que notar que esto es la intersección de dos planos. Esto es la intersección de dos planos y eso necesariamente es una recta. Y tengo que notar también que es por el origen. Entonces una forma de hacer esto es reescribir esto. Porque yo a lo mejor viendo así no me doy cuenta, pero si yo por ejemplo escribiera, no sé, x igual a 6t y tomo a t como una variable independiente, me va a salir acá que y va a ser igual directamente a 3t y que z va a ser igual a 2t. Por tanto, si yo escribo el vector x y z de vuelta, me voy a quedar con t multiplicado por ese vector 6, 3, 2. Y muchos ya conocerán esta ecuación. Esto es la ecuación que representa una recta de forma vectorial. Pero no cualquier recta, sino que cuando t sea igual a 0, esto va a ser 0, 0, 0. Entonces esta es una recta que pasa por el origen. Entonces justificando de esa forma yo pongo acá, bueno, esa es una recta que pasa por el origen, entonces es un subespacio vectorial de R3. No voy a escribir todo eso porque va a tomar demasiado tiempo, pero espero con eso se entienda por qué este conjunto S es un subespacio vectorial. Entonces S es un subespacio vectorial. Obvio hay que justificar eso y hay que explicar por qué. Pero espero con eso haberles ayudado a entender por qué. Vamos a por el siguiente. El siguiente nos dice que tenemos el conjunto ortogonal a ese. Eso quiere decir que si yo tengo un vector cualquiera y un vector cualquiera está representado de cierta forma por este vector, yo tengo que el producto escalar de este vector por un vector cualquiera de t, entonces vamos a escribir un vector cualquiera de t. X y z vamos a decir que es un vector cualquiera de t. Y nosotros tenemos que saber que 6, 3, 2 por x y z debe ser igual a 0 si es que es el conjunto ortogonal. Eso directamente nos saca que 6 por x más 3 por y más 2 por z debe ser igual a 0. Y si yo manejo bien mi geometría analítica, me voy a recordar que, bueno, esto es un plano por el origen, dado que 0 más 0 más 0 va a darme 0, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que esto es un subespacio vectorial también. Entonces, T es un subespacio vectorial de R3. Perfecto. Tenemos todo bien hasta ahora. Lo que vamos a seguir, a ver, la intersección de S con T. Bueno, es muy interesante esto. Vamos a dibujarle a S y a T en el espacio. Vamos a dibujarle primero a S con este color, amarillo. Y vamos a dibujarle a T con naranja. A ver. Ups, se me agrandó el tamaño del pincel. Ahí está. Bueno, esto supuestamente es T. Vamos a borrar un poco acá y volver a dibujar con amarillo.
y tenemos esto. Entonces nosotros sabemos que ambos conjuntos son ortogonales primero que nada, pero ambos conjuntos pasan por un elemento. Y ese elemento es la intersección justamente de ambos, que es el origen. Entonces yo ya me doy cuenta ahí que la intersección es el origen. Y el conjunto U se vuelve un conjunto que tiene solamente a ese elemento. Al tener solamente ese elemento, yo puedo agarrar los tres axiomas, verificar esos tres axiomas y darme cuenta que esto va a ser un espacio sobre los reales. Tipo va a ser un subespacio vectorial de R3, entonces vamos a tener un espacio vectorial. A ver, este es que K por un elemento cualquiera debe seguir perteneciendo a U, y luego que B más U también debe seguir perteneciendo a U. Bueno, con eso vamos a verificar entonces que esto va a ser un subespacio vectorial. Y va a ser, les puedo yo asegurar que la intersección va a ser. Bueno, vamos al siguiente ítem. El siguiente ítem es todo S y todo T. Eso sería la unión de S con T. Para este ítem vamos a hacer junto con el ítem C nomás ya. Vamos a aprovechar que ya dibujamos acá. Y si yo agarro todo S y todo T, eso es equivalente a decir, bueno, yo puedo agarrar un elemento cualquiera de S y otro elemento cualquiera de T y sumar esos dos elementos. Entonces vamos a hacer eso con blanco. Si yo tengo un elemento cualquiera de S y un elemento cualquiera de T y yo les sumo eso, me va a dar un elemento que no está ni en S ni en T, que es este nuevo elemento de acá. Entonces, de esa forma quiero que piensen ustedes cuando están tratando con relaciones geométricas. Quiero que recuerden, yo puedo dibujar esto y puedo darme cuenta de algo al dibujar algo. Yo puedo entonces ver y crearme un contraejemplo y darme cuenta que esto no va a ser cierto. Entonces, vamos a hacer un vector que pertenece a ese. Un vector de la forma 6, 3, 2. Vamos a decir que es el mismísimo 6, 3, 2. Pertenece a ese. Y vamos a sacar un elemento de T que tiene que cumplir esta ecuación de acá. Entonces vamos a tomar por ejemplo el elemento, a ver, vamos a poner que I sea igual a menos 1, que Z sea igual a 0, y entonces vamos a tener mejor que I sea igual a menos 2. Menos 2. Entonces vamos a tener 6 por X menos 6 igual a 0. Entonces I en la X tiene que ser igual a 1. Bueno, eso pertenece a T. Al sumar esos dos vectores, al sumar yo tengo 6, 3, 2 más 1 menos 2, 0. Eso va a ser igual a 7, 1, 2. Y eso no va a verificar esta ecuación de acá. Y tampoco va a ser un vector que sea escalarmente parecido a este de acá. Entonces yo puedo expresar eso de esta forma. 7, 1, 2, que le vamos a poner el nombre de B, es distinto de T por 6, 3, 2 para todo T perteneciente a los reales. Y a su vez, 7 por... acá está la ecuación. 7 por 6 más 3 por 1 más 2 por 2 es distinto de 0. Entonces, 7, 1, 2 no pertenece a S. Y 7, o sea,
Vamos a llamarle de vuelta como dijimos. Vamos a llamarle B. B no pertenece a S y B no pertenece a T. Bueno, vamos por el siguiente ítem, que es el ítem E. Y como el espacio ya se me está acabando, voy a irme acá a la derecha. Vamos a escribir con celeste. En el ítem E nos dice lo siguiente: tenemos un conjunto en el cual esta ecuación debe ser igual a 6. Entonces, 1, 2, 3 por un vector cualquiera que nos da ahí, x, y, z, debe ser igual a 6. Eso, si nosotros nos damos cuenta, va a ser un plano de la forma x más 2y más 3z igual a 6. Y como si yo reemplazo 0, 0, 0 acá, no me sale 6. 0 más 0 más 0 no es igual a 6. Entonces el vector nulo no pertenece a el conjunto W y por tanto W no va a ser un espacio vectorial, o sea, un subespacio vectorial de R3 y por ende un espacio vectorial. Bueno, ahora nos queda hacer el ítem F y el ítem G. En el ítem F, yo veo esto acá y ya pienso, híjole, ¿qué voy a hacer? Porque se ve un poco complicado lidiar con esta condición. Es una condición un poco rara. El elemento neutro puede que esté, pero la suma y el producto por un escalar, no sé, ¿verdad? Bueno, entonces lo que voy a hacer es tratar de encontrar un contraejemplo. Y el primer contraejemplo que se me ocurre ahora mismo es este de acá. Si yo tuviera, por ejemplo, 1, 0, 1 y le sumara al vector 0, 1, 0, yo sé que estos dos vectores pertenecen a este conjunto porque 1 por 0 por 1 es igual a 0 y 0 por 1 por 0 es igual a 0. Sin embargo, acá la suma me sale 1, 1, 1 y yo sé que 1 por 1 por 1 es distinto de 0. Entonces yo puedo decir x no es cerrado para la suma. Y al decir que no es cerrado para la suma, yo ya puedo decir que tampoco es un subespacio vectorial sobre DR3, perdón, DR3. Bueno, vamos a hacer el último en amarillo de vuelta. Nos dice lo siguiente: tenemos dos ecuaciones y se tienen que cumplir esas dos ecuaciones a la vez para los vectores que estén en este conjunto. Bueno, yo sé que ahora estamos en R3, pero podemos hacer una visión así como por perspectiva, ¿verdad? Y mirar de esta forma. Así, donde esto sea X, esto sea Y, y luego acá en el medio puedo tener Z, saliendo para afuera. Entonces, si yo veo de esa forma, yo veo esta condición X más Y igual a 0 y yo sé que eso es en el plano sería una recta y en el espacio tridimensional es un plano por el origen. Entonces yo tengo acá una recta por el origen que tiene la forma X más Y igual a 0, Z igual a lo que sea. Bueno. Ahora nos vamos a la siguiente ecuación y tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Si yo escribo esa ecuación, yo me doy cuenta que también es equivalente a x igual a más menos el valor absoluto de y. Entonces, yo puedo elegir cualquier valor de x y cualquier valor de y encima de estos dos planos de acá.
este plano que es x igual a menos y, y este otro que va a ser igual a x menos y igual a 0. Bueno, con eso yo me puedo dar cuenta que se tiene que cumplir esto y esto a la vez. Entonces se limita a solamente esta parte de acá. Por lo tanto, la ecuación que agarramos termina siendo la de un plano por el origen y que tiene esta forma. Por tanto, este último ítem también es un subespacio. Creo que se llamaba I. Entonces, I es un plano por el origen. Y con eso podemos decir que es un subespacio vectorial de R3. Espero este ejercicio les haya ayudado a entender un poco sobre cómo verificar las relaciones geométricas, cómo tratar con los axiomas, cuándo hay que ver los axiomas, como en este caso, y así poder saltarse muchos de los ítems que tenemos con los conocimientos que tenemos.